En primer término, damos la bienvenida a la doctora Teresa Bracho González. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología por el Colegio de México. La doctora Bracho se ha desempeñado como profesora investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede México, también en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, y como investigadora invitada del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Harvard. Asimismo, ha sido presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y miembro fundador y presidente del Consejo Técnico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Actualmente, la doctora Bracho es consejera de la Junta de Gobierno de dicho instituto, nombrada por el Senado de la República en abril de 2003. De igual forma, damos un cordial saludo al doctor Carlos Ornelas. El doctor Ornelas es doctor en educación por la Universidad de Stanford. También ha sido profesor visitante en diferentes instituciones de prestigio internacional como la Universidad de Hiroshima, la Universidad de Columbia y la Universidad de Harvard, el Tecnológico de Monterrey, el CIDE y actualmente el CREFAL. Es miembro de diferentes asociaciones académicas como el COMIE, la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, la Latin American Study Association, Comparative and International Education Society. Me permito presentar también como integrante de este panel al doctor Sergio Cárdenas Denham, quien es, un aplauso para él. El doctor Cárdenas es doctor y maestro en educación por la Universidad de Harvard y maestro en administración y políticas públicas por el CIDE. Desde 2008 y hasta 2017, se desempeñó como profesor investigador de la División de Administración Pública de dicho centro. Ha participado en diferentes proyectos para el Banco Mundial, para el Banco Interamericano de Desarrollo y para la UNESCO. A partir de abril de 2017, se desempeña como director general del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, CREFAL. Modera este panel el maestro Arturo Velázquez Jiménez, quien es maestro en Sociología Industrial por la Universidad de Londres. El maestro Velázquez ha sido profesor de posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México y ha ocupado diferentes cargos en el sector público y académico, como son la Dirección General de Administración y Finanzas del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval, también la Dirección General de Planeación Educativa de la SEP, así como la coordinación de programas académicos de la ANUYES, entre otros. Actualmente, el maestro Velázquez Jiménez es director y representante en México de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. Cedo el uso de la palabra al maestro Arturo Velázquez Jiménez. Adelante, maestro. Muy bien. Vamos a dar inicio a este panel. Como ya se mencionó, es el contexto y la parte conceptual de todo el seminario, y la dinámica será la presentación en el orden en el cual ustedes ven de izquierda. Estaría primero la doctora Tere Bracho, después el doctor Carlos Ornelas y posteriormente el doctor Sergio Cárdenas. Contarán con 20 minutos cada uno para sus exposiciones. Yo tengo aquí para señalarles cuando les falte ya 5 minutos, 3 minutos, y posteriormente tendríamos la oportunidad de tener un intercambio, preguntas, reflexiones, comentarios
para cada uno de los distintos panelistas o para cualquier tema que ustedes consideren relevante sobre este espacio. Así es que cederíamos el uso de la palabra a la doctora Tere Bracho y posteriormente continuaríamos con el debate. Muy buenos días. Primero quiero de verdad agradecer la consideración de mis colegas para invitarme a participar en este panel y quiero confesar la verdad siempre entre Sergio y yo nunca hay mentiras. Yo no venía como ponente, yo no quería participar como panelista. Le decía a Sergio que yo venía de incógnita, quería escuchar. La calidad de este seminario me parecía de verdad muy rica y no valía la pena quedarse en la oficina para hacer todas las cosas que uno tiene que hacer, porque esta era una experiencia que me parecía importante. Por las razones que sean, me llamó Sergio y me dijo, por favor, sí, voy a necesitar que participes, y me pidió que participara en este panel. Suelo no hacer presentaciones paradas porque tengo la rodilla rota, entonces, pero como no me dio tiempo de hacer una presentación formal, prefiero ver mis notas en papel. Lo primero es sí agradecer de verdad la consideración de los organizadores de este encuentro por la invitación y por haberme torcido la mano para que participara como panelista. Y por fortuna me dio la libertad de hacer una pausa, que siempre para mí estas pausas son muy ricas, y es no pensar en la reforma educativa de México, en la que, confieso, pues estoy intensamente involucrada, ¿no? Sino pensar en esas cosas que a uno lo hacen levantarse todas las mañanas y a lo largo de tantos años seguir insistiendo que estar en la educación hace sentido, ¿sí? Y entonces voy a hablar de eso, de para qué la educación y para qué una reforma en el ámbito educativo. Yo sí creo que esas son de las cosas que usualmente de tiempo en tiempo nos debemos preguntar. ¿Por qué y para qué estamos trabajando en lo que estamos trabajando? Y voy a hablar de esta reforma. ¿Por qué hacer una reforma? Esta primera pregunta sin duda demanda un análisis, un diagnóstico de cómo está la educación, en qué pensamos que no se ha conseguido lo que se debiera, o no estamos en el momento o en una situación que juzgamos es la que debiéramos estar. Y entonces tenemos que pensar hacia dónde nos movemos y con qué instrumentos nos vamos a mover hacia allá. Quiero hacer un paréntesis, confieso, soy estudiosa de si bien soy socióloga dedicada a los problemas de desigualdad. Las últimas décadas me he dedicado a hacer análisis de políticas públicas, entonces los que saben de políticas públicas pueden cachar el lenguaje de las políticas públicas. La pregunta de hacia dónde, que esa es la que creo, o el para qué, creo que hay que dedicarle un poquitito más de tiempo, y es a donde voy a invertir un poco más de tiempo en hablar aquí. Seguramente todas las presentaciones que vamos a escuchar vamos a encontrar diagnósticos, vamos a encontrar herramientas, vamos a encontrar metodologías de aproximación a las distintas acciones públicas que se han tomado en cada uno de los países, pero quiero pensar un poquito más en para qué. No pretendo ser exhaustiva en estos poquitos minutos, pero quiero poner con ustedes sobre la mesa, pues no tienen mesa, yo tampoco, pero sobre la vista tengamos siempre este telón de fondo que nos permita decir cuáles son los valores fundamentales desde los cuales estamos planteando las acciones, en este caso públicas,
las decisiones gubernamentales en las que estamos involucrados. Habremos de compartir con todos los distintos países del continente qué han realizado, cómo lo han planeado, incluso qué tanto y cómo se ha resistido a estos procesos de reforma. Pero aquí lo que quiero pensar es si solo la dimensión valoral, lo que está atrás, o al menos lo que está atrás de lo que yo entiendo de mi trabajo en política pública y actualmente en el Instituto de Evaluación. Siempre empiezo diciendo qué dice el diccionario de la lengua. El diccionario para mí es de verdad un punto de comunicación importante, sea para aceptarlo, sea para decir no, con eso no me voy. ¿Y qué es lo que dice el diccionario de qué es una reforma? ¿Qué significa la palabra reforma? Es bien interesante porque selecciono solo algunas definiciones. Reforma es aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora de algo. ¿Sí? Eso es una reforma. Y reformar es modificar algo, por lo general, con la intención de mejorar. ¿Sí? Hay otro significado de reformar, pero que no lo voy a tocar en este momento, porque seguramente se va a discutir más adelante. Esta recepción es enmendar, corregir la conducta, hacer que se abandonen comportamientos o hábitos que se consideran censurables. De esa acepción no voy a tocar en este momento, pero es interesante tenerlo en cuenta. Lo que quiero poner énfasis es la noción de reforma implica mejora. ¿Sí? No hay manera de pensar en reformas si no estamos pensando en que algo puede o debe ser mejorado. Si algo es mejorable es porque es deseable estar en un lugar distinto. Y eso es en lo que creo que tenemos que poner el foco de atención. Identificar el orden valoral social en donde está cualquier acción pública. Eso es de las cosas que cuando hago análisis de política, lo primero que me pregunto, y pues es razón por las cuales he aceptado hacer análisis de algunas y no de otras, es hacia dónde va, ¿sí? ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el sentido de esta acción? ¿Y por qué es importante? No solo porque nos explica como analistas cuáles son los parámetros dentro de los cuales tenemos que analizar esa acción pública o los espacios en donde tenemos que definir y acotar los puntos normativos de valoración, sino porque ahí es en donde está la legitimidad de la acción pública. Ahí radica la legitimidad de buena parte de nuestras acciones. Y eso usualmente se refleja, a veces cuando estamos analizando una política concreta, es algo que medio está entre líneas, está en los considerandos, está en algún lado. En el caso de la reforma educativa, en donde tenemos que encontrar esta parte del orden valoral de la acción, creo que en donde está, o por lo menos desde mi perspectiva, hay que buscarlo, no en las acciones específicas gubernamentales, sino en su marco normativo, en el marco jurídico. De ahí que voy a hacer una lectura que a veces no se hace, leemos la Constitución, bueno, yo la leo muy seguido y cada vez encuentro cosas distintas. Y quiero ahora tratar un punto muy específico que creo que vale la pena articular, entender y tener como marco de fondo. Reformar la educación en México, en la Constitución política, hay que buscar qué es lo que cambió en la Constitución en relación con lo que había antes. Y lo primero que cambió, no temporalmente, sino sustancialmente,
es introducir un cambio en el artículo 4 de la Constitución, no el del tercero, el cuarto, aunque fue posterior a la del tercero. Se incluyó en el artículo 4 el interés superior de la niñez, ¿sí? Y creo que ese tiene que ser nuestro punto de arranque para hablar de la reforma educativa. Lo que dice es que el Estado, en todas y cada una de sus acciones, habrá de privilegiar el interés de los niños por encima de cualquier otro interés. Creo que ahí es en donde se enmarca la acción educativa. Usualmente trabajamos educación con niños, ¿sí? Mi última participación en el FAL fue hace unos años y fue sobre educación de jóvenes y adultos. Fue más bien sobre el derecho a la educación y por qué la educación de jóvenes y adultos tenía que ser concebida en el marco del derecho educativo y el análisis de cómo evaluar esas políticas. Pero bueno, para enfatizar lo que decía Sergio al inicio, todos tenemos una historia con el FAL y suele ser una historia agradable. Entonces, eso es lo primero que cambia. Eso es no en orden, pero sí en prioridad. Segundo cambio. La educación ya se había reconocido hace unos años como derecho. Las garantías individuales se habían transformado en derechos. No voy a meterme en este tema, pero sí lo que hace este cambio del 2013 es que agrega la noción de calidad. La noción de calidad es fundamental para tratar de entender qué es y por qué y para qué el cambio educativo. Este es, para mi gusto, el acotamiento del derecho más importante que sucede en esta reforma. Tercero, algo que yo aprecio de verdad como persona y como profesional, es en la Constitución se reconoce a la información, a la evaluación o sus productos como instrumentos para el diseño de la política pública, ¿sí? Eso no existía en la Constitución. Y cuarto, crea y señala la necesidad de una institución que sea autónoma de los poderes del Estado, que sea capaz de garantizar la objetividad e imparcialidad de los juicios emitidos sobre las acciones públicas en el marco de las acciones educativas. Esto obliga a una rendición de cuentas, clarifica esta rendición de cuentas y se le otorga la capacidad de proponer acciones y mejoras en dichas acciones públicas. Esa es la institución en la que yo trabajo, pero de esa no voy a hablar. Lo que me importa es esta idea de hay una prioridad en el derecho de la niñez. Número 1, el interés de la niñez. 2, educación como derecho y educación de calidad. 3, información para la toma de decisiones. Y 4, independencia en el órgano de evaluación. Dicho esto, en donde creo que hay que centrarse es en esta noción de calidad. Ese es el que toma un lugar privilegiado en las acciones públicas relativas a la educación. Ahora, ¿qué significa esto? Sabemos que la educación, de lo que se trata inicialmente, porque voy a hablar de esto a lo largo de los 10 minutos que me quedan, es maximizar las oportunidades del desarrollo de las personas. Eso es lo que importa de la educación, maximizar a cada una y todas las personas que están en una sociedad, sean niños, sean adultos, ¿sí? Y el Estado se obliga a algo, la educación obligatoria. Y ahí viene la noción de reforma. La noción de reforma, en la definición del propio artículo 3, dice que la educación se trataría de maximizar las oportunidades de desarrollo de las personas vía lo que es tradicional desde el siglo pasado,
su formación integral y armónica, esa es una definición básica de nuestra Constitución, pero dice, será de calidad con base en su mejoramiento continuo. Ojo, no dice este nivel o este estándar, dice su mejoramiento continuo. La idea de proceso de mejoramiento de no hay con que nos quedemos satisfechos, tenemos que mejorar constantemente, es muy importante, y señala también como otro objetivo la búsqueda del máximo logro de aprendizaje de todos los alumnos. Esto se explicita en acciones de mejora, ¿sí? Y señala en la propia Constitución algunas de sus características. Por un lado, la idoneidad del personal docente y directivo, que esos son los temas en que más énfasis se ha puesto en el caso de la reforma mexicana, no porque sea lo único, lo mejor o lo más importante, sino porque temporalmente la ley obligó a atenderlo de manera inicial. Y creo que como hay que verlo, es lo que se busca es la profesionalización docente, que se convierte, por tanto, en un eje central de esta reforma. Incluye, lo que ustedes saben, revisión de modelos, materiales, métodos, etc. Esta reforma tuvo lugar, escucharon el verbo en su correcta conjunción, tuvo lugar en el 2013. La reforma sucede en el 2013. Lo que viene después de esta reforma son el conjunto de acciones públicas gubernamentales para hacer realidad estas aspiraciones de la reforma. La reforma, desde mi personal perspectiva, es algo que se refiere al cambio en la Constitución y se refiere a los ordenamientos normativos del sistema educativo. Lo que viene después son políticas gubernamentales, son intenciones, acciones específicas de políticas públicas para acotar o para realizar estas obligaciones del orden normativo. Creo que vale la pena distinguir entre lo que es la reforma de lo que son las acciones públicas gubernamentales, porque el análisis de la reforma tiene que ser independiente de las acciones públicas realizadas. Esta es una propuesta. No necesariamente la crítica a las acciones públicas específicas, la forma como se concretan, la forma como se diseñan e implementan, son en sí mismas una crítica a los principios que orientan la reforma. Entonces creo que vale la pena distinguir este marco valoral normativo implicado en la reforma de las políticas gubernamentales, que sin duda todos estamos de acuerdo, hay que analizar, mejorar, criticar y contribuir a una mejor concreción. Una idea más, que la voy a dejar muy brevemente, es pensar que estas reformas no son solo cosas que suceden en la letra o solo cosas que hacen los políticos, ¿sí? Las reformas actúan sobre el sistema educativo, buscan actuar sobre el sistema educativo, pero lo que es importante tener en cuenta es este sistema es un sistema no simple, no complicado, teóricamente es un sistema con todas las características de los sistemas complejos. Es un sistema que tiene características que hace que sus reacciones o su acción frente a los cambios no sea predecible, ¿sí? Un sistema complejo tiene relaciones que no son lineales. Lo voy a resumir en poquísimas palabras, las cosas que creo que vale la pena recordar de esto. Cualquier pequeña perturbación puede causar efectos que sean proporcionales a esta acción, puede causar efectos magnificados o menores de estas pequeñas acciones,
o puede no causar ningún efecto, ¿sí? No podemos predecir con certeza en dónde y cómo y hacia dónde se producirán los cambios. Los sistemas complejos tienen además esta curiosa capacidad, como el ser humano, de actuar en momentos de incertidumbre, ¿sí? Pueden responder a la incertidumbre. Los humanos respondemos a la incertidumbre constantemente, a pesar de no saber cómo tengo que reaccionar, ¿sí? Y tienen la capacidad de aprender y evolucionar en el tiempo. Otra característica de los temas complejos es que se entrelazan, ¿sí? Suelen estar entrelazados como tal en sus componentes, de hecho lo hacen, y se integran con otros sistemas que también son complejos. No es tan fácil, digamos, pensar en estos cambios. Los límites del sistema, es otra característica, son particularmente difíciles de identificar cuando estamos hablando de sistemas complejos, ¿sí? No sabemos en dónde está la rayita, de dónde a dónde pintamos la raya entre, por ejemplo, sistema social y sistema educativo, ¿no? Y su comportamiento no necesariamente refleja patrón, acción o tendencia. Hay fenómenos emergentes todo el tiempo. Entonces, estos principios no se nos olviden, porque no es receta de cocina modificar sistemas educativos, ¿sí? Reformar sistemas educativos no es una tarea que podamos hacer como si fuera receta de cocina. Aunque la tuviéramos la receta, seguro no saldría. Y por último, rapidísimo, me quedan 2 minutos, pero es una idea más que yo creo, para mí es casi obsesión, el pensar en el para qué la educación y para qué esto que trabajamos desde años A en educación, desigualdad, igualdad y justicia, que creo que tenemos que tener presente en las acciones de cada día. ¿Por qué o para qué nos preguntamos y nos importa maximizar los resultados educativos de cada alumno? ¿Sí? ¿Por qué me importa que todos aprendan su máximo? Escucharon bien, su máximo, el máximo de cada uno es distinto. El qué contenido también es distinto, es parte de la complejidad del sistema. En mi personal perspectiva, al final de todas estas justificaciones, hay una que encuentro que para mí tiene el mayor valor. Lo que importa es conseguir que todas las personas sean capaces de gozar y ejercer su libertad. Sean capaces de elegir eso que valoran, eso que consideran válido como su vida y valioso para su propia sociedad. Es decir, en palabras, no son cosas que a mí se me hayan ocurrido, estoy parafraseando muchas lecturas que he realizado en teoría de justicia, teoría de igualdad, teorías de justicia distributiva. Que sean capaces de decidir la clase de vida que les es valiosa y que puedan contribuir a la sociedad en la que viven. Esto no se puede alcanzar si no maximizamos estos aprendizajes, si no maximizamos la experiencia formativa de nuestro tránsito por las escuelas. La versión que toma en cada una de las acciones públicas es distinta. En cada país, lo que yo sé de las reformas, cada uno ha puesto énfasis en distintos lugares, algunos en el tema de la gestión y todos igualmente valiosos, en el tema de la gestión, en el tema de la profesión docente, en el tema de su profesionalización, en el tema de la inversión educativa, en el tema de
abrir a los requerimientos de la sociedad y vinculación con los sistemas productivos. Todas estas acciones, cualquiera que nos refiramos, al final uno puede encontrar esta línea en donde lo que se busca es maximizar el desarrollo de las personas y su contribución potencial a una vida libre y a su sociedad. Y concluyo con una idea muy breve, y estoy tomando como base el trabajo de Duberty, de Justicia Distributiva. Él dice, las acciones públicas, los estados, tienen que ser legítimos. Para que un estado sea legítimo, tiene uno que mostrar igual consideración, ojo, igual consideración por todos y cada una de las personas de su comunidad, de su sociedad, y por su destino. El destino de cada una de las personas le tiene que ser importante al Estado, ¿sí? Por esto podemos entender también formar y contribuir al desarrollo de cada una de las personas en una formación integral, en una formación creativa, en una formación rica, hace sentido a mostrar la preocupación del Estado por el destino de cada una de las personas. Y segundo principio de justicia. El Estado, para ser legítimo, tiene que respetar plenamente, ojo, respetar plenamente la responsabilidad y derecho de cada persona para decidir por sí misma cómo hacer de su vida algo valioso. Cada uno decide cómo hace de su vida algo valioso. Eso es algo en que no nos debemos ni se podemos meter. Es una decisión de cada uno. Para ello, para el ejercicio de esta libertad, es que la información tiene que estar en el centro. Termina la cita, la referencia a Dworkin, dice: estos son dos principios que deben regir la asignación de todos los recursos del Estado y de la generación de todas las oportunidades para los ciudadanos. Estas oportunidades de desarrollo de los ciudadanos son, por tanto, objeto fundamental de lo que yo juzgo nuestra tarea educativa. Y entonces, como ven, mi intención no era hablar de la reforma, sino al menos lo que para mí está detrás de la reforma, que puede ser unas concepciones de esta naturaleza. Pongamos el mayor empeño en ello. Gracias. Muchas gracias a la doctora Tere Bracho por estas primeras planteamientos, ideas, reflexiones. Lo que vamos a dejar para el final de las tres presentaciones, las preguntas o los comentarios de ustedes. A continuación le pediré al doctor Carlos Ornelas que por favor haga uso de él. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, Arturo, por la invitación a platicar aquí con ustedes. Yo voy a hablar de un concepto de reformas educativas. Voy a apoyar mi exposición en literatura. He leído, puedo decir que bastante, tengo 25 años trabajando en temas de reformas educativas y he visto literatura y no me he encontrado con una definición que me diga qué es una reforma educativa. Tengo la impresión, por lo que he leído, que cada quien empieza a escribir y hablar de la reforma educativa, o los políticos empiezan a promover reformas educativas y dan por sentado que todo el mundo entiende lo que es una reforma educativa. Y yo me pregunté, bueno, primero, ¿qué es una reforma educativa? Y luego, ¿qué reforma la reforma educativa? Y me encontré con algunas cosas interesantes, aparte de que no hay un concepto de qué es
¿A dónde tengo que apuntar esto? Esto fue, no es el tren. Es que estaba apagado. Esta fotografía, como ustedes pueden ver, es la cultura al lomo de mula. Pudiera ser una visión crítica de que en esta apartada región de Chiapas, donde con esta fotografía no hay bibliotecas, no hay librerías. En la papelería sí vendían algunas cosas ahí, el periódico llegaba tarde, estaba la novela vaquera y algunas otras cuestiones, pero para niños, para estos textos infantiles, los llevaban estas personas, donde no se le ve la cara a la otra persona, y los ofrecían a los escolares y a los maestros. Esta es una excepción. Lo que hago en mis presentaciones por lo regular es que pongo una fotografía mía en algún lugar exótico, y yo lo hago para presumir, pero alguien fue con el chisme a mi esposa de que provocaba envidias. Entonces mi esposa me prohibió ya. Espero bueno. ¿Qué es lo que he encontrado en esta literatura? Que no hay definición. Sin embargo, encontré que tienen tres cuestiones en común todas las reformas, tanto los reportes de casos prácticos, las reformas en el Cono Sur o en los Estados Unidos, en algunas de Europa, en Asia, Japón y Corea. Todos tienen en común un propósito, varios propósitos, pero un propósito firme, fijo: cambiar algo. Atacan a una tradición. No que sea un ataque frontal, van a querer transformar una tradición que los reformadores consideran mala o perniciosa o lo que sea, y lo hacen en un contexto político y social cambiante. Y no todas las reformas son iguales, no hay una reforma educativa, no hay un concepto que nos diga que la reforma va a reformar tal cosa. Entonces yo empecé a buscar y encontré estas cinco categorías sobre cómo poder definir una reforma. Primero se refieren al origen, dónde empiezan, qué rumbo toman las reformas o qué rumbo es el que se espera, los motivos o los propósitos de los reformadores, la hondura de las reformas y las cuestiones pedagógicas, que son las que debaten más, sobre todo los maestros, es la que más les interesa. ¿Cuál es el arranque de las reformas? Encontré que hay dos motivos principales. Uno que es muy conocido, que vienen del orden global. Incluso Pasi Sahlberg, el educador finlandés, ya calificó al movimiento de reforma global como el germen, el GERM, por las iniciales en inglés, Global Education Reform Movement. Hay una tendencia general a que todas las reformas que se están poniendo en práctica o que se están impulsando alrededor del mundo se parezcan mucho, tienen propósitos similares, énfasis en la calidad, descentralización, uso de tecnologías, evaluación, sistemas descentralizados en la administración, evaluación centralizada, y estos tienen un origen en las instituciones intergubernamentales. El Banco Mundial era el impulsor principal de la descentralización, por ejemplo. Hoy es la OECD quien tiene el mayor peso en impulsar reformas educativas, en parte porque tiene un instrumento que es PISA, que está homogeneizando y al mismo tiempo diferenciando a los estados nacionales, haciendo rankings. Y la UNESCO, la OEI, el PREAL y otras, bueno, el PREAL no es intergubernamental, la OEI va ahí, pero de todas maneras tienen posturas y están indicando por este tipo de reformas modernizadoras, neoliberales, les dicen algunos, despectivo, en forma despectiva. Hay dos teorías que compiten para explicar
cómo este proceso de globalización está impulsando las reformas. La teoría de la cultura mundial, con un énfasis del neoinstitucionalismo sociológico muy fuerte, que dice que es un movimiento natural de la humanidad hacia la globalización, que es legítimo, que la globalización empezó en el siglo XV con el comercio internacional y que va a haber una cultura mundial en poco tiempo y que la educación no es más que un elemento más. Y por eso todos los sistemas educativos en el mundo se parecen. Hay primaria, secundaria, superior, tienen maestros, más o menos tienen similitudes. Ellos llaman que son instituciones isomorfas o isomórficas, lo han traducido de las diferentes maneras, por las semejanzas. El argumento principal, que lo dice John Mayer, que es el padre de esta teoría, es legítimo, que es un movimiento legítimo. La visión contraria es, yo la denomino el neoimperialismo cultural. Son los críticos que dicen que son estas instituciones intergubernamentales las que están empujando por esas reformas, que no son legítimas, que son por imposición, que el Banco Mundial ponía de recursos, dinero, convencimiento, para empujar para que los sistemas educativos se descentralizaran con diferentes argumentos de que iban a estar más cerca de los problemas, las autoridades que iban a resolverlos, o sea, la eficacia. En México que iba a ser más federalista, federalismo ficción, en otras partes del mundo, y la OSD que está empujando por este tipo de reformas institucionales con recetas similares para todas las, o sea, es una especie de que es algo así como unisex, una receta es igual para todo el mundo. Eso es más o menos lo que dice la OSD. Entonces, digo neoimperialismo cultural porque Martin Carnot definió muy bien en su libro clásico, La educación como imperialismo cultural, cómo las potencias imperiales europeas impusieron sus sistemas educativos en las colonias a imagen y semejanza de las metropolitanas, pero para servir a los intereses de la metrópoli. La diferencia con el neoimperialismo es que ya no hay una imposición por medio de la fuerza, sino por medio de la propaganda, convencimiento, recursos financieros, etc. El otro tipo de reformas es aquellas que nacen por iniciativa nacional, que surgen porque los gobernantes, o porque hay movimientos de reforma que pueden ser no de los gobernantes, surgen por necesidades o por requerimientos locales. Atacar algunos rezagos, resolver vicios, recuperar la rectoría de educación, diferentes motivos nacionales es lo que va a marcar. El otro, lo que sigue es el derrotero de las reformas. ¿Cuál es el rumbo? ¿Cuál es el destino que provienen? ¿De dónde surgen estas reformas en términos originales? Entonces, hay reformas descendientes, que son la mayoría, en inglés dicen top-down, y hay reformas ascendentes. Déjenme platicar de las ascendentes primero, que son las menos comunes, que algunas son muy valiosas, pero por lo regular son locales y de corta duración. A veces se mueren estas pequeñas reformas que pueden ser exitosas con sus impulsores, o en el caso de América Latina, cuando hay algunos casos de buenas prácticas que identificamos en un estudio, la Agencia de Cooperación Alemana o alguna otra cosa, acaba el financiamiento y también se acaba ese proceso de reforma. Pero hay otras que son perdurables, que tienen eco, que se levantan y llegan a conquistar grandes segmentos. Por ejemplo, todo el movimiento internacional de interculturalidad, ese no surgió de los gobiernos y no fue espontáneo, había trabajo político de base, lo mismo en Bolivia que en Cataluña, los flamencos, o sea, las nacionalidades, las minorías nacionales en algunos países europeos, los flamencos en Bélgica, que estaban empujando, y los vascos, porque se reconociera su cultura, sus orígenes. Entonces, la interculturalidad, un movimiento de reforma desde abajo, que realmente logró penetrar hacia los órganos superiores de los estados primero, y ahora prácticamente en todos los sistemas educativos del mundo, con algunas pocas excepciones, Corea, Singapur, Taiwán, que son estados muy homogéneos, no tienen este concepto de interculturalidad en sus políticas educativas.
Las reformas descendientes, las top-down, son las más comunes. Por lo regular emanan del poder político, algunos desde la cúspide o desde los aparatos burocráticos, las secretarías o ministerios de educación, y tienen propósitos más o menos definidos que tienen mucho que ver con el funcionamiento específico. Se casan algunas de estas reformas top-down con las tendencias globales, que no tienen por qué ser ilegítimas. Hay ideas peregrinas, le llaman así algunos autores, que los dirigentes nacionales toman, las adaptan a sus necesidades o a sus condiciones y tienen mucho éxito. En México estamos acostumbrados a eso. Déjenme ponerles un ejemplo, tal vez el primero, primero fue tal vez la Escuela Lancastriana, pero el de éxito institucional y perdurable fue la Escuela Nacional Preparatoria, que Gavino Barrera importó. Gavino Barrera fue alumno de Auguste Comte, el padre del positivismo francés, que lo importó de allá, pero no lo importó dogmáticamente, sino que lo adaptó a las condiciones de México. Traicionó a su maestro al meter en la Escuela Nacional Preparatoria cursos de geografía e historia, porque era la consolidación del Estado y no nada más lengua, matemáticas y ciencias, que era lo que el positivismo kantiano decía. Todo lo demás era, y lógica era el fundamento. Todo lo demás era ajeno, y además lo repudiaba Comte, decía que ya era una traición, que no era positivismo. Pero para México resultó fundamental. Y así en muchas partes se dan este tipo se aceptan ideas que están en el ambiente o que vienen de organismos multilaterales, pero se adaptan a necesidades locales y las reformas se las cuestionan. En México, por lo que he estudiado, las exitosas vienen de arriba. José Vasconcelos, siendo rector de la Universidad Nacional, en un discurso memorable de 1920, dijo: en México tenemos dos problemas, la ignorancia y la miseria. El segundo, consecuencia del primero. Bueno, hoy podemos decir con orgullo que ya acabamos con la miseria, le llamamos pobreza extrema, pero todavía tenemos problemas con la ignorancia. O la educación socialista en los tiempos del general Cárdenas, en los años 30, que surgió un poquito antes y él la adoptó y que fue de corta duración, el interregno. O la reforma de la educación nacional que impulsó Jaime Torres Bodet en su primer periodo como secretario de Educación Pública a partir de 1944. Él tomó posesión en ese año y empezó este proceso de reforma, que en buena medida nos sigue gobernando, que hoy el sistema tal y como lo conocemos hoy, nada más que más grandote, con más y más problemas. O la reforma de los 70, que tuvo mucho énfasis pedagógico, cuando cambiamos de asignaturas a áreas, con nuevos libros de texto integrando ciencias sociales y ciencias naturales en lugar de tener materias aisladas, que poco tiempo fracasó porque los maestros rechazaron buena parte de esa reforma. O la reforma del gobierno de Salinas de descentralizar, que ahora estamos otra vez para atrás, que es recentralizando. O la Alianza por la Calidad de la Educación, donde el gobierno le entregó al sindicato funciones sustantivas, el monopolio del Estado se nos entregaba al sindicato, la evaluación, las calificaciones, todo eso. Bueno, y todas estas vienen de arriba. En México ha habido algunos intentos, hay casos aislados que se documentan en la revista latinoamericana de estudios educativos, algunos que la pequeña reforma en Tlayacoyapan, o las escuelas comunitarias, o la Casa de la Ciencia en Chiapas, pero poco a poco se van diluyendo y se acaban. ¿Cuál es lo que sigue? Los motivos de los reformadores. Por lo regular, los motivos gobiernan a los impulsos reformistas. Y estos pueden ser ideológicos, políticos, económicos y culturales. Créanme que yo traté de que quedaran en medio todas esas cosas, pero finalmente la máquina es autónoma
y los puso todos arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? En toda reforma educativa hay un principio ideológico, una postura ideológica o política. La política es a veces más clara que la ideológica. Hay un planteamiento firme, por lo regular es firme, puede ser implícitos o explícitos, pero por lo regular es explícito y es firme. En México, por ejemplo, en el Pacto por México tenemos que dice casi textualmente, por eso, todos los diagnóstico pequeño que hace pero acertado, vamos a impulsar una reforma educativa con 3 objetivos principales. Primero, una reforma, y que no mintieron, administrativa y laboral para elevar la calidad de la educación. O sea, primero lo administrativo y laboral, porque era el foco ahí, para elevar la calidad de la educación. Elevar la calidad de la educación es un propósito claro. ¿Quién se puede oponer a elevar la calidad de la educación? Sería reaccionario. ¿Quién quiere tener una mala educación? Pero luego, inmediatamente después, sin ninguna coma de por medio, dice, para obtener mejores resultados en evaluaciones internacionales como PISA. O sea que el concepto de calidad lo abarata y lo admite el gobierno en iniciativa de reformas, al decir que nada más con pruebas estandarizadas y desempeño de los estudiantes es calidad. Ahí traicionaron a su pasado estos reformadores. Bien podían haber recurrido a Vasconcelos y decir que el propósito es formar a hombres y personas cultas, libres, para perseguir la justicia social, cohesionar a la nación. No, elevar las calificaciones. El segundo propósito de una reforma es crecer, aumentará la matrícula en todas partes. El tercero es el elemento político clave, y nosotros los mexicanos entendemos por qué es clave. Recuperar la rectoría de la educación. ¿Por qué? Porque a lo largo de décadas el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, desde que se consolidó, y no fue rápido, paso a paso fue colonizando el gobierno de la educación básica. Primero por dádiva del presidente Ávila Camacho y otros presidentes, luego por pactos corporativos entre el gobierno y las organizaciones corporativas sindicales, no nada más el CENTE, pero en educación en CENTE, y también por conquista, ya que se dio el proceso de colonización, de tal manera que, como dijo el primer secretario de Educación Pública de este gobierno, Emilio Choefet, la Secretaría de Educación Pública era un archipiélago, no mandaba. No sabíamos en México, si el presidente no sabía cuántos maestros habían, nosotros los investigadores más o menos calculábamos, pero nadie sabía cuántos había. Por eso había que hacer un censo de escuelas y maestros, porque este proceso de colonización corrupto, corporativo, desbancó todas las económicos. En casi todas las reformas hay un proyecto así de calificar mejor a la fuerza de trabajo, el capital humano competente para competir en la globalización. Es Skills for Life, dice la OSD, y es la consigna que está en muchas de las reformas con diferentes nombres, pero hay que elevar, hay que ser más competitivos, mejor preparados, etc. Y no tiene nada de reaccionario, pero esos fines a veces subordinan a los otros. Y los culturales, que eso sí, casi siempre están subordinados. Ya casi nadie habla. Hablan de ciudadanía, que tiene que ver con los fines políticos, de ciudadanía local, de ciudadanía global, de ciudadanía cosmopolita, etc. Pero muy pocos fines culturales, aunque sí están, no hay que rescatar el arte y todo, cuando la cultura, la esencia de la nación, es de donde pudiera surgir. Entonces están habilitados. Tiene la otra, esto de el calado, ¿qué tanto llegan las reformas? Hay reformas de superficie y reformas profundas. Esta conceptualización la saqué desde 1995 en el libro del sistema educativo mexicano, le he venido refinando y creo que al menos en mi trabajo la uso, creo yo que con pertinencia. Aquellas reformas de superficie son las que no tienen futuro, las que no atacan realmente la esencia, la estructura formal y las relaciones informales dentro de los sistemas. Algunas pueden ser muy importantes,
incluso con afanes de trascendencia, por ejemplo la de Echeverría en los 70, pero son de corta duración, no convencen a los maestros, no llegan al salón de clase, no agarran a la... no modifican la tendencia pesada del sistema educativo, en pocas palabras. Las reformas profundas, por el contrario, son aquellas que promueven cambios institucionales perdurables, que con el propósito se manifiesta firme en leyes, reglamentos, prácticas, y se llegan a ser consuetudinarios. Toma tiempo, pero lo llegan a hacer. Que tienen también, modifican los patrones de conducta de los principales actores del sistema educativo, y que llegan, la prueba última de si es profunda o no, es si llega al salón de clases, lo que algunos educadores llaman el sanctum de la educación. Ahí, donde están los maestros frente a los alumnos, donde se mide lo que los alumnos pueden aprender o no, donde están las relaciones inmediatas, donde tiene la fuerza el sistema educativo. Entonces, una reforma que no llega al salón de clases está condenada al fracaso. Y ¿qué hice? Con la tecnología a veces no se me da mucho. Las reformas pedagógicas en la literatura es la que más abunda, y es más difícil de clasificar porque hay enfoques prácticos y también con visiones teóricas, y a veces se confunden unas con otras, pero es de los maestros, sobre todo los maestros, que son, ahora sí es el tren. Eso me da tiempo para mejorar. Ya el Kansas City nos da permiso. Bueno, rápidamente, el reloj de Arturo es suizo y mexicano. Bueno, ¿qué es las visiones teóricas que han tenido peso últimamente? Digamos, de Durkheim, de Emil Durkheim para acá, no había muchas cosas que discutir. La pedagogía, eran las relaciones entre los maestros, ¿no? Lo que las generaciones adultas enseñan a las venideras para socializarnos, ya nos vino el concepto de socialización a la vida futura, etc. Hasta que un británico así medio sórdido en su quehacer, con escritura a veces obtusa, se puso a hacer investigación empírica, y él habló de una pedagogía visible, que es lo que está en los libros de texto, en los fines, los propósitos que están ahí, y la pedagogía invisible, que es aquella por la cual los niños, y esto es relevante para las cuestiones de aprendizaje, los niños aprenden no por lo que está escrito, no por lo que dice el currículum, sino por las actitudes de los maestros, por la configuración, cómo están los salones de clase, cómo se están dando las relaciones políticas entre maestros y alumnos, y cómo se está difundiendo cierto tipo de autoridad y de comportamiento de los alumnos. Entonces él va identificando ese tipo de aprendizajes, sobre todo de los niños obreros, que se apoyó mucho en otro trabajo de Willis, de cómo los niños obreros aprenden a ser disciplinados, aguantan varias horas sentados, a seguir instrucciones, a llevar una vida sedentaria, productiva, y obedecer. En cambio, los que van a las escuelas particulares, que son hijos de la aristocracia o de la burguesía o lo que sea, van aprendiendo otro tipo de actitudes, de mando, de lectura, y esa era la pedagogía invisible.
De ahí se derivaron varias corrientes teóricas, bueno, la más dura de Foucault, de que la escuela como educa a los niños a que estén sentados, disciplinados, la escuela disciplinaria, y la compara a un régimen carcelario, donde los niños no tienen derechos, no tienen iniciativa, son sujetos a un poder que nadie sabe dónde está el poder. En Foucault el poder es impersonal, está en todas partes de ninguno, pero se manifiesta cotidianamente ahí en las escuelas. Entonces, y ese tipo de según esto había que cambiarlo con un tipo de reforma. De ahí se derivan las teorías más conocidas, la teoría de la reproducción de Bourdieu y Passeron, y en Estados Unidos de Bobles y Quintis, y que desembocan en todo el concepto de pedagogía invisible más sofisticado, con instrumentos de medición incluso para hacer análisis en el currículum oculto. ¿Muy bien? Okay. No, el tiempo es Ok, los enfoques prácticos, que son los que al final de cuentas, según Jimeno Sacristán, que tal vez sea el autor español más citado, si no el más leído, si es el más citado, al final de cuentas son los que realmente interesan. Es decir, el currículum cambia, pero no solo que cambie los libros de texto, sino que cambie la relación curricular, donde si los niños aprenden lo que se supone que deben aprender en el tiempo reglamentario, etc. Y que rechaza, por ejemplo, dicen, tienen razón los que hablan de la teoría de reproducción, la escuela reproduce las inequidades y las condiciones sociales, pero también hace aportaciones propias, promueve autonomía personal, conocimiento, los niños aprenden en las escuelas. Y no lo dice con esas palabras, pero sin escuelas estaríamos peor. Y el currículum no lo ve nada más en la parte formal, sino como una relación social entre maestros y alumnos que tiene que ver con los cambios en los libros de texto, las otras reformas, la reforma de Echeverría fueron los libros de texto. Y si uno los lee ahorita a la distancia, los ve, realmente eran buenos libros de texto. Tenían sustancia. Yo creo que Josefina Zoraida, en el de Ciencias Sociales, y su equipo se aplicaron bien para hacer esos libros, igual que los Rudomini, los de Ciencias Naturales. Que no los entendiéramos en aquel entonces era otra cosa. Bueno. El tercer punto, ¿les suena familiar? Formación y actualización docente. En la Reforma Mexicana, este es un paréntesis, en la Reforma Mexicana, en el discurso de toma de posesión, bueno, no de toma de posesión, en el mensaje de la Nación de Peña Nieto en Palacio Nacional, se inventó un concepto que no existía en la jerga del sector educativo de México: desarrollo profesional docente. Y hoy hasta tenemos una ley, y eso no existía. Había formación, escalafón, relaciones sindicales, cliente, patrón, etc. Pero, entonces, ¿y qué es lo que exigen los maestros en esta reforma? Bueno, la formación y la actualización. Y el gobierno más o menos escuchó con las consultas que organizó Nuño. Primero Fernández, luego Nuño. Por eso el capítulo tercero, que es el central del nuevo modelo educativo, ya no es desarrollo profesional docente, sino formación y desarrollo profesional docente, que no es menor el cambio. Bueno, y el uso de las TIC para todo propósito educativo. Utilizando estos tres elementos que les comenté, propósito, tradición y contexto, arriesgo un concepto abstracto de reforma educativa, ya que no lo encontré en la literatura. Bueno, coincide en algo con la definición de reforma que nos dio Tere de la RAE, aunque yo a veces no confío mucho en la RAE porque tiene palabras como gobernanza. Bueno, esta es, lo voy a leer porque ya lo escribí, entonces, y además, ¿sí alcanzan a leerlo ya? No, entonces lo leo porque atrás no alcanza. El enunciado parte de la premisa de que hay un precepto filosófico, un principio fundamental que rige la acción de quienes proponen las reformas. Este puede ser implícito, pero la mayor parte de las veces es evidente.
la búsqueda de la justicia social, la equidad, la libertad o el mérito. Otras veces la exposición de estos principios encubre cánones utilitarios, aunque puedan poseer virtudes prácticas como competencia, transparencia o rendición de cuentas. Con todo, no es la filosofía sino la acción política la que dota de contenido a una reforma en particular. La iniciativa de reforma educativa tiene un origen en que acata ese propósito de cambio. Aunque el arranque obedezca a propuestas internacionales o responda a demandas globales, siempre alude a necesidades nacionales y locales. En pocas ocasiones, en el mundo presente, las iniciativas locales se expanden a todo un sistema. El manifiesto de una reforma siempre expresa un propósito de cambio. Este puede ser institucional, que incluye la legislación, o de estructura. Quienes la proponen casi siempre aspiran a que las mudanzas que promueven alcancen profundidad y permanencia, que tengan un derrotero que no permita muchas desviaciones, pero sí flexibilidad. Por lo general, ese norte arranca de arriba y se esparce por el sistema. La reforma contiene el impulso de una ideología que puede ser expresa u oculta, pero presente en la puesta en marcha. En México encuentren cualquier frase del ex secretario Núñez, que puede ser demanda la acción política con el fin de convencer de que sus propósitos son elevados y necesarios. Ese enunciado siempre alude a la educación como factor de desarrollo económico, cohesión social y valor ciudadano, así como guardián y promotor de la cultura. El fin último de la reforma educativa es cambiar, ya sea de raíz o el comportamiento cotidiano de los actores del acto educativo, las tradiciones que se consideran remisas en el avance de la educación, en especial en las escuelas y los salones de clase. Por esa razón, los docentes siempre son el blanco de críticas y hacia ellos se dirige la mayor parte de las propuestas pedagógicas y curriculares enmarcadas en la mudanza institucional de evaluación del desempeño docente. El discurso reformista siempre parte de diagnósticos que muestran realidades que es urgente modificar y apela a la sociedad en su conjunto para que apoye los proyectos de cambio. La promesa de reforma se presenta bajo un seductor envoltorio reflexivo. ¿Les parece familiar esto con lo que está pasando en México? Esto es para presumir. Con este instrumento, con este concepto abstracto, que me tomó algunos años ponerlo en blanco y negro, me aventuré a hacer un análisis de la reforma educativa del gobierno de Peña Nieto. Y ahora pienso que el concepto es tan útil que voy a hacer un análisis comparativo. Estoy embarcando apenas con el apoyo del CREFAL un análisis comparativo de las reformas educativas de este siglo en Japón, Alemania, Turquía, y la voy a comparar con la de México. Este libro es un texto extenso que espero que se publique en una editorial de prestigio, el Fondo de Cultura Económica, pero no lo puse porque si no lo acepta, pues ya no me quedo. Gracias y les agradezco mucho su esfuerzo. Muchas gracias, Carlos, por tu exposición y por el cumplimiento de los tiempos. Así es que vamos en tiempo. A continuación le damos la palabra al doctor Sergio Cárdenas para que plantee sus reflexiones. Muchas gracias. Bueno, escuchando a Tere, me acordé de una carta que recibí hace muchos años de un profesor de la UNAM que se quejaba de que un amigo se había casado, creo que por segunda ocasión, y tenía que ir a Veracruz a la fiesta, y él odiaba las fiestas. Entonces, me acuerdo, hacía todo el recuento y luego al final ponía, qué dura es la amistad. Pues ahora hay un ejemplo de que la amistad a veces tiene esos lados complicados, digamos, y efectivamente nos tocó poner en aprietos a Tere, pero como vieron, pude haberle dicho 10 minutos antes y hubiera sido igual de interesante. Bueno, a mí me toca, y ahora también cayendo en los estereotipos y clichés y frases hechas, siempre el que va al último tiene la excusa de decir, bueno, ya se dijo lo más interesante, pero ahora lo digo en serio, es decir, yo creo que el marco que se está planteando, yo creo que es una conversación justo que ayuda a entender el porqué, la relevancia y la importancia de esta conversación
más con una perspectiva regional, por supuesto, y el reto también que representa encontrar puntos comunes, pero creo que lo que se ha mencionado ahora da buenas herramientas. Yo me voy a orientar, una vez que reflexionando un poco por lo que hemos escuchado, más esta parte práctica, tal vez a manera de ejemplos de lo que se ha puesto en la mesa ahora, justo sobre la dificultad de entender qué es una reforma, de establecer este punto mínimo, este punto de corte para saber qué es una reforma o no, y principalmente las orientaciones, un poco lo que observamos se echa a andar en diferentes partes del mundo. Bueno, lo primero, y esto es justo para tratar de ir enfocando la conversación en las siguientes mesas, es porque una perspectiva comparada creo que ha quedado claro, como ahora se menciona, pero yo quería solamente mencionar un modelo que, digo, hay muchos, pero este es uno bastante conocido de Mark Gray, probablemente algunos de ustedes ya lo ubican, y ayuda a entender por qué el beneficio de las comparaciones, justo en el marco de esta conversación. Él habla principalmente de dos espacios donde podría tener esta conversación y los temas que han estado ya señalados, marcados también por la parte de objetivos. Por supuesto hay una comparación más en términos de ubicación, que es el ejercicio que estamos haciendo ahora y que conforme vayan avanzando las mesas no solo va a ser en términos de ubicación, sino también de intervenciones y decisiones y acciones. Entonces este sería un primer eje donde podemos hacer comparaciones, por supuesto, entre regiones, continentes, países y llegar hasta individuos y aulas. También hay una posibilidad de hacer comparaciones entre grupos, por supuesto, esto es algo en lo que generalmente sabemos un poco más porque son comparaciones que se hacen dentro de cada país, grupos indígenas, no indígenas, urbano, rural, en fin, son características más de los usuarios o beneficiarios de los sistemas educativos. Y esta es la parte importante, yo creo que vendría el principal esfuerzo, tratar de centrarnos, y yo creo que Carlos lo mencionaba ahora, en diferentes acciones, insumos que se van poniendo a trabajar dentro de cada reforma y dentro de cada sistema. Podemos pensar en reformas pedagógicas o asociadas a currículo, de docencia, que en principio es la que más escuchamos, por supuesto de finanzas y de gestión, como ya se explicaba ahora. Tengo que encontrar el momento preciso para detenerlo. Creo que es ahora. Decir que es atípico la causa de las pausas en CREFAL, pero no es atípico, perdón. Entonces, la idea de hacer esta comparación, esto es algo, notarán también ya de hace tiempo, el propio Mark Gray lo menciona, es esta idea de encontrar problemas que tienen factores comunes o al menos que la propia presencia de esos problemas, como ya se mencionaba, principalmente aspectos de desigualdad o de falta de calidad, son un problema compartido. Podemos mencionar prácticamente cualquier sistema, no solamente en la región, y sabremos que hay problemas de equidad y sobre todo de distribución de la calidad, que sería el reto. Entonces se trata de encontrar el análisis de las causas que producen esos problemas con una comparación de diferencias entre sistemas y por supuesto las razones que las explicarían y también algo que de hecho es la moda, por lo menos ahora con toda la facilidad en términos de comunicación, las soluciones que se proponen, que de hecho como ustedes ya conocen pueden abarcar desde aspectos de sanción, aspectos de incentivos, modificaciones en términos de operación del sistema, y todo esto es lo que buscamos, insisto, que nutra este análisis comparado. Como ejemplos en este término de problemas encontramos, este es uno en el caso de Estados Unidos en los 80s, que más de uno lo conocerá, esta idea de que estaba en riesgo la viabilidad del país y es lo que genera una urgencia por responder. Nuestra nación en riesgo, o una nación en riesgo que seguramente es como lo conocen, habla por supuesto de un problema que en términos muy acordes al país en el que se publica, hablan prácticamente de una agresión tipo bélica, es decir, si alguien, como se puede imaginar, si una potencia extranjera enemiga hubiera intentado provocar el mediocre desempeño educativo que tenemos hoy en día, lo podríamos considerar como un acto de guerra. Es decir, hay un llamado en términos de rediseñar el sistema educativo, insisto, esto es en los 80s, pero da una idea de por qué comienzan a conversarse o comienzan a promoverse reformas. En México, algunos años después, hablamos de
esta catástrofe silenciosa. No voy a abundar, de hecho es un texto que muchos de ustedes conocerán, donde precisamente se habla de un problema similar, es decir, México es un país con promedio escolar inferior a 5, un país de reprobados. Irónicamente también volvemos a esta idea de una definición de calidad muy ligada a una medición. Y por supuesto algo más conocido, más reciente, que es el famoso PISA Shock, en el caso de Alemania, donde también el contraste entre lo que ellos asumían era un sistema educativo muy eficaz con los resultados que se obtienen en pruebas internacionales, como ahí viene, socava la confianza de Alemania. Es decir, se ha demostrado que el sistema educativo alemán está muy por debajo de la media. Y esto, de nuevo, es parte de los motivos que explican este interés y esta prácticamente permanencia de reformas. Algún educador francés mencionaba, y con frecuencia lo recuerdo, que las reformas, especialmente en nuestra región, se pueden considerar como el fumador empedernido. Escuchaba a un colega que decía este fumador en cadena, que prácticamente prende el cigarro con lo que está terminando de fumar. Bueno, también las reformas en México, era lo que enfatizaba este educador, no solo en México, en la región, tiene esa característica, prácticamente cerrando una reforma está arrancando la siguiente. Ahora, también hay que mencionarlo, y solo como contexto, notarán que es el único ejemplo que pongo de la región intencionalmente, pero lo dejo abierto a la interpretación. Habrá también quien diga que estas evaluaciones o estas condiciones que se presentan como urgentes pueden no serlo. Este es un caso de un ministro de la región, no viene del país, pero seguramente adivinarán, además está el nombre. Pero lo que ellos dicen es: no, hay una mala medición, no estamos tan mal, podemos continuar como estamos. Dicho de otra forma, hay una conversación permanente sobre cómo tratar de justificar o no la implementación de este tipo de reformas o modificaciones. No voy a abundar aquí, yo creo que ha habido una presentación ya muy clara, pero sí es importante pensar en estos retos, obstáculos que se enfrentan en la región, precisamente como un mecanismo para identificar algunos de los temas sobre los que debemos conversar y tratar de encontrar algunas de esas soluciones. Por supuesto, esto se encontrará en varias evaluaciones, de hecho viene de varias evaluaciones o análisis de reformas. Tenemos un problema de términos de gestión cortos, como se ha enfatizado, y es un debate en México y en otros países. Las reformas no pueden evaluarse a corto plazo, requerimos observar, y aquí, bueno, con todo lo molesto que en ocasiones resulta hacer estas comparaciones con países que aparentemente han resuelto varios de los problemas que nosotros no, pensar en un enfoque de 30, 40 años es lo más razonable. Entonces, este es uno, por supuesto, de los retos que enfrentan en las reformas, y será seguramente uno de los temas que se tocarán, como necesitamos garantizar una cierta continuidad, por supuesto una continuidad no en un sentido estricto de permanencia estricta, sino de continuidad en términos de objetivos, que permite ir ajustando en las diferentes intervenciones que se echan a andar en el marco de las reformas. Por supuesto, una desigual permanencia de actores, discusión sobre financiamiento, percepción sobre quién puede o no ser responsable de la educación, percepción sobre la propia calidad. Yo creo que Tere y Carlos lo mencionaron de una manera muy clara. La propia definición sobre lo que es calidad educativa puede evolucionar. Y entonces eso, por supuesto, llevaría a una modificación de lo que la reforma busca, capacidad institucional y, por supuesto, incentivos políticos. De hecho, el mejor ejemplo lo estamos viendo ahora, como ya hay un debate acerca de la reforma. Solamente para dar un poco de contexto, de nuevo, no abundaré. Generalmente pensamos, ya lo mencionaba también Carlos, en estos dos tipos de reformas, de acceso y de calidad. Obviamente las de acceso son las que resultan de implementación más sencilla, es un asunto más de proveer infraestructura, contratar más docentes, mejorar escuelas, pero hay otras que tienen que ver con modificación de calidad, donde el número de personas que pueden resultar perdedores en este sentido de análisis de quién gana y quién pierde con una reforma es mucho mayor. Es decir, son cambios que provocan modificaciones que tendrán, por supuesto, mayor resistencia. Voy a comentar ya estos casos solamente de nuevo para tratar de quizá poner en la mesa algunos de los temas que podrían abordarse. Primero, por supuesto, recordar la definición de calidad. Bien se menciona, es uno de los grandes retos. Yo recuerdo que uno de mis primeros proyectos regresando del doctorado era hacer un índice de calidad. Como se imaginarán, mi entusiasmo encontraba sonrisas cuando hablaba con las personas que lo habían intentado, especialmente investigadores que ahora están en el INE. Seguimos intentando. Por cierto, Tere está por publicar un artículo sobre este tema, pero bueno, yo con toda ingenuidad hice un seminario, invité a las personas que asumí, y no solamente asumí, sabían más del tema,
Y la verdad es que la conclusión a la que llegaron con mucha amabilidad con este investigador que comenzaba carrera era, mira, si no lo hemos hecho no es porque no se hubiera intentado, sino porque es muy complicado. Entonces, buena suerte con lo que intentes hacer, pero probablemente estarás en el mismo punto en unos años. Eso era lo que implícitamente me decían. Y tenían razón, es decir, hay una gran conversación y una gran discusión sobre cómo definir calidad. Lo pongo aquí ahora más por sugerir una sola propuesta. Como saben, hay varias definiciones de calidad, pero solamente es para recordar la complejidad que tenemos, es decir, hay ciertas intervenciones o ciertas mediciones o ciertos factores que deben modificarse por cualquier reforma a nivel de sistema, a nivel del que aprende y por supuesto en la discusión más común en términos de definir qué es lo que se debe alcanzar con las reformas en términos de lo que se debe aprender. Ahí hay por supuesto una conversación, no es solamente matemáticas, no solamente lengua, no solamente ciencias, sino ahora sobre todo con esta conversación sobre las nuevas competencias que son las que van a garantizar mejores oportunidades de vida, mejores trayectorias, mayor equidad. Por supuesto, esto también forma parte de la discusión. Lo veo muy rápido, pero es solamente para recordar justo este reto que implica y no perder de vista lo que debería suceder. Tomo 3 casos solamente, de nuevo, para tratar de ir anticipando el tipo de conversación que probablemente se dará en estos 2 días, tratar de ver cuáles son los componentes, qué lo causa, en qué consiste y finalmente qué se obtiene. El caso de Estados Unidos es por supuesto, caso cercano, al menos para el caso de México, pero ha influido bastante la conversación acerca de qué es lo que se debe hacer en el sistema educativo, y la razón principal es que estaba enfocada en la rendición de cuentas. Ahora, rendición de cuentas tiene un problema similar de calidad, depende de qué definamos como rendición de cuentas, pero usualmente la concepción que se tiene es poder ligar un cierto desempeño a una consecuencia. Lo estoy simplificando en exceso y pido disculpas para quienes han estudiado este tema, pero es algo que explica por qué se ha hecho tan popular y que finalmente facilita que se reproduzca en cierta forma esta idea de poder tener responsables, saber qué se le dio a ese responsable, saber qué se obtuvo y saber qué sucede una vez que podemos entender si se logró o no lo que se planteaba. Es algo que genera mucha atracción entre tomadores de decisiones y por ello influye más de una reforma, entre ellas la de nosotros en el caso de México, y más de las reformas regionales. Hablaba entonces que tiene 4 componentes, ya se decía, rendición de cuentas, flexibilidad. Lo que se dice es, vamos a establecer qué es lo que debe suceder, pero además te voy a permitir que tú tomes decisiones, pero esas decisiones van aparejadas a una consecuencia, es decir, voy a darte recursos, uso de evidencia, voy a acercarte ciertos insumos, pero tú vas a ser responsable que los estudiantes obtengan ciertos resultados. Entonces hay este uso de evidencia y por supuesto esta libertad de los padres para que puedan elegir a dónde irse. Como ustedes saben, en esta orientación de reforma incluso había la posibilidad de cerrar las escuelas si no garantizaban el derecho a la educación de los niños, lo cual por supuesto generó gran controversia. Bueno, esto ya es de hace unos años, pero les da una idea de lo complejo que resulta con todo lo intuitivo o lo claro que se maneje una teoría de cambio dentro de una reforma, lo difícil que es encontrar resultados. En esta evaluación, que insisto ya tiene unos años, 38 estados en Estados Unidos no habían logrado alcanzar las metas. Se encuentran efectos positivos en matemáticas, pero no en lectura. Se incrementa el número de maestros con mayor logro, es decir, como se promovía mayor formación profesional, lo que encontramos son profesores con mayor formación, pero todavía estaba pendiente saber si esa mayor formación podía reproducirse en mejores prácticas. Lo que sabemos es que no necesariamente, pero se incrementa gasto local, y algo también que sucede muy en respuesta a este tipo de reformas es que se dedicaba más tiempo a las materias evaluadas, es decir, esta idea de enseñar para el examen. Tenemos el caso de Alemania, que como se ha mencionado, este fenómeno de PISA Shock. Hay una broma quizá de mal gusto que a veces PISA Shock en realidad es un PISA Show. Durante 3 o 4 días estamos conversando sobre resultados y a los 4 días ya nos olvidamos del problema. Bueno, en este caso en Alemania sí provocó una reforma o por lo menos una conversación sobre cómo modificar su sistema, echan a andar un cambio radical, como ellos mencionaban, tras 2 etapas previas de negación y de no utilizar evidencia, y tiene 4 componentes. Una idea de empezar temprano, esto que se llama de nivelar el campo, que todos comiencen igual, entonces hay una inversión fuerte, orientación fuerte hacia el cuidado y educación temprana. Se reducen modalidades de escolarización, es decir, las rutas por las que deben pasar los alumnos se modifica. Se hace un esfuerzo por escuelas de jornada, incrementar la jornada, y un énfasis en equidad, en educación incluyente, que se manifiesta sobre todo en educación especial.
Los resultados es que tienen, esto se fija en todavía son procesos, al menos cuando se hace este estudio, hay 30% más de niños en programas de educación y cuidado temprano, se incrementa acceso a educación superior, hay un porcentaje mayor de alumnos que asisten a jornada completa y hay un incremento de niños en educación especial, que justo es lo que comentaba. Hay toda una estructura, no voy a ir a detalle, pero esta es un poco la reacción y la forma en que arman su reforma. Luego está Finlandia, que es un ejemplo más en esta idea de continuidad y permanencia, y de una conversación que tuvo una ruta diferente, al menos a la que estamos viendo en varias de las reformas en América Latina. Parte de una evaluación que consideró el sistema educativo como desigual e inequitativo, por supuesto hace ya varias décadas, captura además una transición de estructura económica y tiene 3 componentes o objetivos. Primero, el acceso universal, es decir, buscar que todos estén en la escuela, que entre escuelas no haya diferencia, que incluye por supuesto financiamiento de escuelas privadas, currículo, discutir fines de la educación con una comisión independiente, técnicamente sustentada y apartidista. Esto es algo muy interesante en el caso de esta reforma. Generalmente nos centramos a ver lo más reciente, donde vemos, oigan, qué bien funciona este sistema, pero perdemos de vista que esta conversación fue muy cuidada, independientemente de cambios políticos y por supuesto del transcurso de tiempo. Y algo que encontraremos prácticamente en cualquier reforma, que es una selección de docentes que corresponden a los nuevos requerimientos que planteaba el sistema. Los resultados, bueno, ya es más un asunto de operación, casi todo el mundo lo conoce, aunque de nuevo hay que matizar, quizá, y esta es también una riqueza de este seminario, es que necesitamos compararnos con contextos similares. Aunque hay riqueza, por supuesto, en la diversificación de contextos, también hay que entender que somos, por supuesto, tenemos mecanismos distintos de operación y de definición de objetivos. El profesor Pactí, que dará la conferencia el día de mañana, menciona siempre en sus conferencias, probablemente lo hará, no nos está escuchando, entonces no va a estar prevenido. Él mencionará que él ha formado a todos los directores, o prácticamente a todos los directores escolares en Singapur, lo cual es cierto. Entonces eso nos habla de un contexto radicalmente distinto, no creo que alguien en ninguno de nuestros países podría presumir eso, pero bueno, nos da una idea de cómo hay diferencias y hay que estar conscientes de lo que sucede. Entonces, solamente por recordar, hay 3 fases implementadas en el caso de Finlandia: una redefinición de fundamentación teórica y metodológica de la escolarización, una creación de comunidades de aprendizaje y un enfoque finalmente en eficiencia, calidad y productividad. O sea, vean la diferencia, por supuesto, del acercamiento a cómo modificar. Voy a omitir esto más en un sentido bueno, lo voy a mencionar rápidamente, pero estos son los temas que seguramente saldrán y prácticamente salen en cualquier ejercicio comparado. Los diferentes insumos de los que cuenta la reforma, yo creo que Carlos, Tere los han mencionado, en esta idea de partir de una definición de calidad de objetos para el sistema y por supuesto las rutas o mecanismos, las cajas de herramientas que se disponen, pasan por supuesto desde atraer y retener a los mejores docentes, mejorar la gestión del sistema educativo, profesionalizar, incentivos, mencionar y hacer explícito las altas expectativas de desempeño para los alumnos. De hecho, quiero hacer un paréntesis, aunque será tema de mañana, en el caso de Singapur y de un libro, por cierto, aprovechando los anuncios, me sumo al anuncio que hacía Carlos. CREFAL próximamente publicará, de hecho en un par de semanas, la versión en español de este libro del poder de las paradojas, es decir, donde se analiza el caso de la reforma de Singapur. Pero quiero mencionarlo ahora, nada más como antecedente. En el caso de Singapur, al menos la reforma que ellos están echando a andar ahora no parte de un problema, curiosamente. Parte de una definición o una intención de lograr una educación integral de sus alumnos. Es decir, ellos dicen, los puntajes son buenos, sabemos que no estamos mal en términos de puntajes, pero queremos tener una definición distinta de ciudadano y por eso necesitamos reformar el sistema. Solo lo menciono ahora para que no toda reforma tiene que ver con un problema público. En nuestro caso, por supuesto, va más ligado a eso, pero también tiene que ver con una redefinición de qué es lo que se aspira a tener en la sociedad y, por supuesto, como ciudadanos. Sigo con este recuento, esta idea de mejorar rendición de cuentas, descentralización armónica, que es uno de los problemas serios en la región, coherencia de políticas, apertura de mejores prácticas, comienzan a repetirse, son diferentes autores que abordan esto, sistemas de compensación estándares, que esto es algo también importante, liderazgo local y escolar, autonomía curricular, en fin, comenzamos a observar, insisto, diferentes mecanismos de intervención que, insisto, seguramente saldrán en las diferentes mesas y lo que habrá que tratar de conversar, de identificar
No solamente es la combinación de insumos, yo creo que esa es una conversación rica y que seguramente deberá generar aprendizajes, sino también qué entendemos dentro de incentivos y cómo se instrumenta, que yo creo que es un reto importante. Como cierta broma, alguna vez mencionábamos que uno de los retos, sobre todo para los investigadores, es que se encuentran ciertas rutas y esas rutas se instrumentan, se echan a andar. Pero hay un momento en que el investigador se queda sin sugerencias, es decir, lo que nosotros sabemos es que la autonomía curricular puede tener un efecto o los incentivos tienen un efecto, pero entonces entramos a la conversación de que no es la orientación sino la manera en que se implementa, aunque sabemos también que es una salida fácil, siempre en análisis de política educativa, cuando algo no funciona, siempre tienes que recurrir al área de implementación, es decir, puede no fallar lo previo, puede no fallar la evaluación, la implementación es la que presenta mayores retos. Entonces creo que ahí habrá, insisto, una conversación o un posible tema de conversación sobre esta combinación de insumos, la razón de esta combinación de insumos y la manera en que esos insumos se ven traducidos ya en intervenciones específicas dentro de cada país. Bueno, era básicamente, insisto, hacer este recuento. Creo que las dos conversaciones previas dejan muy bien marcadas o de manera muy clara justo la riqueza de esta conversación y por supuesto también la dificultad de ir orientando para tratar de encontrar estos factores comunes que nos ayuden a tener lecciones en términos de región y por supuesto ir aterrizándolos a cada país. Pasaríamos ahora a las preguntas y respuestas, insisto, no perdiendo de vista la complejidad que representa abordar el tema de las reformas, las diversas expresiones que hemos tenido, la variación en tiempo y quizá cerraría nada más con esta idea de tratar de encontrar estos factores comunes y comprender, por supuesto, que es una conversación que puede desviarse, no lo digo en un sentido negativo, sino enfocarse quizá solamente a estas conversaciones muy inmediatas que suceden en el marco de la reforma, o de las reformas. Quizá la invitación sería en cómo pensar, garantizar o asegurar que retomemos un punto que yo creo que hemos mencionado muy bien, cómo las reformas no solamente deben expresarse en cambios de política o políticos inmediatos, sino cómo estas reformas corresponden, insisto, a lo que nosotros queremos ver en 30 o 40 años dentro de cada país. Con frecuencia uso un ejemplo, Tere tiene un artículo que alguna vez nos mostraba, de hecho, solamente para darles una idea de qué tan atrás va la relación con Tere, ella me dio mi primer curso de política educativa y hace algún tiempo encontraba los acetatos que usaba para presentar en su clase, entonces eso les da una idea de hace cuánto tiempo trabajamos juntos. Pero Tere tiene un artículo donde muestra cómo las políticas los resultados que se observaban en los 90s y principios de 2000 tenían una explicación de muchas decisiones que se tomaron en los 70s, en el caso de México. Bueno, exactamente ese es el umbral, más bien la línea que debemos tener presente, prácticamente lo que está sucediendo ahora, las decisiones que se tomen ahora y cómo dialoguemos y encontremos diferentes rutas y acciones en nuestros países, probablemente se observarán en 30, 40 años. De ahí, insisto, la relevancia de tratar de guiar esta conversación para encontrar, por supuesto, esas lecciones que urge poder llevar a cada uno de nuestros sistemas educativos. Aquí pararía y entiendo, pasaríamos entonces ahora a preguntas y respuestas.